estoy así rogando a la divina providencia porque no se ve la pantalla verde, porque eso sería un fake. Pero bueno, estoy aquí jugándomela toda porque este video es muy importante. Mis alcadenos de Patreon lo eligieron para que con él retomara la sección de escritores, que también algunos de ustedes me han dicho que les gustaría que la retome, así que aquí estamos de vuelta al ruedo con esto de la escritura. He recopilado 10 consejos súper valiosos de escritura que a mí me habría encantado recibir hace 10 años o tal vez más. Mi gente linda, bienvenidos una vez más a su canal literario favorito y lugar seguro, Arcade's Books. Hace poco fue mi cumpleaños y me puse a pensar muchísimo en todo lo que he aprendido en estos últimos 10 años respecto al proceso creativo, cuánto he avanzado en ciertas cosas y cuántas otras me habían estado estancando y me costó muchísimo reconocerlas. Y una de las cosas más geniales que nos trae cualquier proceso creativo en cuanto a escritura o cualquier otro arte o talento que estemos intentando desarrollar es la experiencia, lo que vamos ganando con el tiempo, que con esas cosas siempre sucede como el vino. Entre más pasan los años, más nos vamos perfeccionando como seres humanos y también como escritores si nos dedicamos a esta actividad con bastante regularidad. Algo que siempre estaba en mí es la búsqueda de ese aprendizaje, de qué significaba para mí escribir, porque para mí era algo tan valioso, más allá de las emociones que me transmitiera. Se trata de algo que quiero hacer en honor a un arte que yo amo y que sé que muchos de ustedes también aman. Y pues si a ustedes también les gusta esta visión del proceso creativo como algo en lo que siempre podemos estar aprendiendo cosas y no solo aporta a nosotros como artistas, sino también como seres humanos, pues chicos, espero que les gusten estos consejitos que les he reunido. Espero que esto los inspire o los ayude a salir de algunos estancos, algunos lags que nos dan en este camino. Yo estoy muy contenta con lo que he aprendido, pero sé que tal vez si alguien me lo hubiera dicho antes, habría sido mucho más fácil el proceso, que siempre es difícil, ¿no? Quien crea que la escritura es una cosa así súper linda y romántica de ay, sí voy a escribir, me preocupa seriamente, porque ahí es donde vemos personas que se dedican a escribir con mucha emoción, pero olvidando la técnica y olvidando otras sensibilidades que debemos desarrollar en este oficio. Así que bueno, mi gente linda, ahora sí pónganse cómodos, los invito a ir por sus bebidas favoritas y vamos a comenzar con el primer consejo. El primer consejo es muy sencillo, por lo menos en teoría, pero en la práctica es más difícil, porque se trata de la pasión. Y es algo tan difícil de controlar y de medir que a veces se nos sale de las manos y a veces confundimos nuestra identidad con una emoción que a veces es pasajera. En nuestra vida suceden cosas que nos hacen alejarnos de esta otra pasión que es la de escribir. Yo les suelo decir a las personas con las que hablo de esto, ser un buen escritor o un escritor productivo implica que tengas cierto grado importante de inteligencia emocional, algo que a ti te permita sobreponerte a todas las dudas, a todas las emociones negativas que a veces te embargan cuando tú estás escribiendo y tú no sabes si vas a poder terminar, si esto sirve de algo, que vean, todos hemos estado allí alguna vez. Pero la pasión es algo muy volátil, no es algo como que nosotros digamos, bueno, ya voy a sentirme apasionado por esto o voy a dejar de sentirme apasionado por esto otro. Pero lo que sí podemos hacer es tomar las riendas de nuestras vidas e independientemente de cuál situación estemos pasando, algún cambio, alguna cosa que emocionalmente nos afecte, saber que si realmente queremos escribir es porque hay algo superior dentro de nosotros que pugna por ser expresado, por surgir a la vida de alguna forma, y nosotros hemos elegido el camino de la escritura para llevarlo a cabo. Y que si realmente está dentro de nosotros ese impulso y es una constante y lo ha sido a lo largo de nuestra vida, o que ha comenzado a surgir con naturalidad, no debemos obstruirlo, no debemos permitir que estas otras experiencias que van sucediendo a lo largo de los años nos alejen de esa conexión. Entonces, la escritura para mí debe ser algo que ejerzamos independientemente de qué momento de nuestra vida estemos viviendo, porque incluso si hemos tenido que pasar por algo muy fuerte, como por ejemplo podría serlo una pérdida, o que nos estemos recuperando de una ruptura amorosa o cualquiera de estas cosas que son, les pongo esos ejemplos porque son como de los más frecuentes que los seres humanos vivimos. Incluso para eso la literatura siempre puede ser una compañera y una terapia. Así que yo los animo a eso, independientemente del punto de sus vidas en el que estén, independientemente de los cambios, de las cosas que vayan surgiendo,
nunca dejemos de escribir y mucho menos renunciemos a eso pensando que estas emociones que nos están invadiendo definen nuestra vida. Es que si reconociéramos el poder que tienen las palabras, el poder que tiene plasmarlas, plasmar tus ideas, tus inquietudes, tus deseos o tus vulnerabilidades, entenderíamos que no debería por qué haber un bloqueo creativo. Claro que está bien darnos un tiempo cuando realmente nos sintamos saturados por muchas cosas que nos estén pasando o incluso por el proceso de escribir, pero para mí esa pausa no debería ser demasiado prolongada. Eso ya implicaría un retroceso o un estancamiento significativo y es algo que curiosamente contribuye a bloquearnos más. El hecho de sentirnos estancados, de reconocernos ahí, hace que incluso sea más difícil volver a retomar el hábito de escribir. Este primer consejo se los resumo en: sin importar qué pase, no dejen de escribir. Este segundo consejo está un poco a la par con el anterior, me parece casi que igual de importante y de hecho algunos de ustedes deben estarse preguntando, bueno Ángela, acabas de tocar el tema del bloqueo creativo, entonces ¿cómo salimos de allí? O bueno, ¿cómo tomo yo el hábito de escribir? Y yo les digo, gente, una de las cosas más naturales, más sanas, tanto en cuanto a crecimiento personal como el manejo de las técnicas de la redacción, es escribir constantemente, ya se los he dicho antes, pero ¿cómo escribimos constantemente y de manera natural? Pues haciéndonos un diario. Esa es una actividad que muchos escritores a lo largo de la historia la han estado recomendando y esto no es gratuito, no es porque sí, porque qué bonito un diario, no, es porque nos habitúa a abrirnos, a sentirnos conectados con nosotros mismos, a volver las cosas conscientes. Yo siempre he considerado que algo que debe caracterizar a cualquier escritor es la cantidad de atención al detalle y el nivel de conciencia que tenga sobre las cosas. Esto lo va a convertir en una persona muy aguda al analizar lo que sucede en su entorno, también lo que sucede con sus emociones y por lo tanto a manejarlas, manipularlas de alguna forma cuando escribimos ficción, pero también a dejarlas fluir cuando las estamos sintiendo. Y pues un diario es la herramienta más idónea para todas estas cosas. Pueden comenzar incluso con un par de renglones al día hasta que se convierta en algo natural y hasta que las ideas vayan aflorando. A veces hay cosas dentro de nosotros que ni siquiera sabíamos que estaban allí y solo se vuelven conscientes cuando nos las exponemos a nosotros mismos a través de estos medios. Además nos habitúa a manejar muy fácilmente el narrador en primera persona, que hay personas que confunden el pasado con el presente y cuando están escribiendo una novela incluso en primera persona a veces dicen estoy y después estaba y ahí decimos cuánto que habría ayudado a estas personas llevar un diario porque van a naturalizar este tipo de relatos personales y será mucho más fácil después, ya cuando quieras ficcionalizarlo, usar otra voz diferente, pero ya habiendo superado el primer paso, que es como manejar tu propia voz narrativa. El tercer consejo es un poco raro, no sé cómo lo voy a explicar. Se trata de reconocer lo importante que es cultivar tu mente y tu pensamiento. Y esto no tiene nada que ver con darte aires de superioridad, de intelectual, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la concientización de que tu labor como escritor no comienza ni termina en el momento en que tú te sientes a escribir, sino que es algo que está sucediendo en todo momento de tu vida. Mientras paseas por allí, mientras charlas con tus amigos, mientras lees un buen libro e identificas qué ideas se equiparan a tus propias inquietudes de la vida y del mundo. Así que cultivar tu mente implica que tú no solo seas escritor cuando estás desarrollando la actividad en sí, sino por cómo piensas. Y para mí esa es una de las cosas más reveladoras que he llegado a descubrir en este proceso, que los escritores son escritores por su manera de pensar y de ver el mundo, porque cuando se conocen a sí mismos y reconocen también esas cosas que hay en sus mentes, son personas que van a desarrollar la habilidad luego de plasmar esas ideas. Entonces, no se trata de que cuando escribimos las cosas mágicamente van apareciendo y tenemos ideas impresionantes de la vida. Puede pasar, por supuesto que también pasa, pero muchas veces sucede fuera de ese proceso, mientras nos estamos duchando, mientras nos estamos cocinando, estamos haciendo actividades totalmente mundanas que nada tienen que ver con esa historia o con lo que estamos escribiendo. Y sin embargo son tan fuertes que definitivamente nos dan respuestas a cosas que no sabíamos a veces que estábamos buscando o que a veces estábamos forzándonos a buscar
pero no sabíamos que dedicándonos a otras actividades y a otros análisis diferentes a los que hacemos mientras estamos escribiendo era el modo en que íbamos a llegar a dar con esas esperadas respuestas. Así que nútranse de todas las cosas, alimenten su mente por todos los medios que puedan y acostúmbrense a tener una mente interesante. Recuerden, uno es escritor no solo por cómo escribe, sino también por cómo piensa. Al principio, por cierto, iba a hacer este top de 5 partes, pero después dije, no, hay muchas otras cosas y esta es una de esas que yo dije, no puedo dejar de compartirles la importancia de esto. Y se trata de la poesía. Y muchos de ustedes de los que no leen poesía o dicen que no es lo suyo y tal, van a pensar, pero es que yo no quiero leer poesía. O sea, ¿en serio? ¿Todos los escritores deberían leer poesía? Y yo les digo, chicos, yo siempre me pongo a analizar en las carreras de la gente cuáles son las materias que ven, y un patrón que por supuesto que está en toda carrera, en toda disciplina, en todo arte, es al principio explorar los orígenes de ese arte. Entonces, si estamos aprendiendo derecho, vamos a leer derecho romano, vamos a ver cómo comenzaron a construirse las leyes en la antigüedad y posteriormente vamos a saber sobre qué fundamentos se constituyen las normas actuales. Ahora bien, en cuanto a escritura, en cuanto a literatura, ¿cuál fue el primer género literario? ¿Ustedes saben? Pues mi gente linda, fue el género lírico, la poesía. A veces la gente cree que se trata de escribir ahí una cosa, una imagen que no tenga ni pies ni cabeza, pero como pues suena poético o metafórico, pues entonces lo dejamos. No, se trata de exaltar la fuerza de un pensamiento, de una emoción mediante el poder de las palabras. Y entonces, cuando nosotros reconocemos la fuerza que tiene la retórica, nos ponemos a ver por qué funcionan estas imágenes y por qué no funcionan otras, seremos personas mucho más agudas también al describir. No se nos va a dificultar describir de emociones fuertes porque vamos a tener esa experiencia, por lo menos ese contacto previo con un género que nos permite abordar esas emociones de la manera más adecuada. Pero no solo en cuanto a sentimientos, vamos también a descripciones. Quieres hacer una descripción bonita de algún lugar, algo más lírico, y no sabes cómo, o caes siempre en lugares comunes, o lo haces demasiado simple y no transmites emoción. Pues la poesía está allí para enseñarnos todas estas cosas, la belleza que pueden tener las palabras. Y como es la raíz de los géneros, pues vamos a encontrarla en muchos otros. Por ejemplo, en las novelas hay descripciones poéticas muy bellas que, si bien no son poesía, sí se desprenden un poco del género lírico y confieren ese lado estético a una narración. Así que consuman poesía, mi gente linda. Por ejemplo, les recomiendo mis favoritos: Emily Dickinson y Charles Baudelaire. Lean mucha poesía, incluso si no la van a escribir, pero si pueden escribirla además, es fantástico, porque ahí es donde ustedes van a poner en práctica todas las cosas que están aprendiendo a través de ese arte. E incluso cuando ya se pongan a escribir algo que no tiene que ver con la poesía, van a tener un manejo del lenguaje poético y retórico y no se van a ir a hacer un 8 con figuras que no tienen sentido, porque ya van a reconocer cómo funciona esto y cómo funcionan las metáforas, los símiles, las hipérboles y el hiperbatón y un montón de otras figuras que podemos aprender con este maravilloso arte. Este es uno de los más importantes de todos, o sea, si quieren quedarse con algo de este video, tengan en cuenta esto. Hay dos concepciones muy populares sobre el tipo de escritores que existen. Están los escritores de brújula y los escritores de mapa. Los escritores de brújula son aquellos que se dejan llevar por las ideas y fluyen más cuando se conectan con la escritura que en otros momentos. Entonces ellos no hacen estructuras previas, no necesitan nada de eso, simplemente dejan que la historia cobre vida por sí sola mientras ellos están escribiendo. Un ejemplo de ese tipo de escritor es Stephen King. Y después están los escritores de mapa, que son aquellos que, contrario a los anteriores, sí necesitan una orientación, una forma de esquematización, una forma de organizar sus ideas, de saber bien a dónde quieren llevar al lector, qué conexiones va a haber entre una parte de su historia y otra antes de sentarse a escribir, o durante, yo diría más bien, porque es un proceso como muy parejo. Un ejemplo de ese escritor es Brandon Santos. Ambos escritores son geniales y ambos escritores han sabido conocerse en sus procesos creativos y eso les ha permitido explotar sus habilidades a otro nivel. ¿Y qué pasa? Que yo siento que ese es un proceso, ese descubrimiento es un proceso muy personal.
Y si nosotros nos cerramos a seguir el modo de otra persona, a veces sin siquiera ser conscientes de ello, por ejemplo, yo, al ser tan fan de Stephen King, me tomé al pie de la letra todo lo que decía en su libro mientras escribo, que por cierto lo sigo recomendando, pero como una forma de explorar el proceso de otras personas, ¿no? No como para tenerlo como tu Biblia de los pasos que tienes que seguir para ser un buen escritor. Hay cosas que sí aplican a todos los escritores, por eso ese libro es tan magnífico, pero hay otras cosas que definitivamente no nos funcionan a todos. Y a mí me costó reconocer esto. Yo inconscientemente había pensado que era un pecado mortal hacerte una estructura de una novela. Durante muchos años estuve escribiendo y reescribiendo una misma novela. De verdad que perdí la cuenta de la cantidad de veces que cambié el primer capítulo y después todo lo que iba a pasar y cómo iba a ser la estructura, porque no tenía idea de qué estaba haciendo. Simplemente era una historia que me encantaba, que me fascinaba, la atmósfera que estaba construyendo, los personajes, cómo lo estaba formando, pero no tenía ni la más mínima idea de cómo iba a terminar, ni de cuál iba a ser la tensión a mitad de la historia, de cuál iba a ser el conflicto de los personajes y un montón de otras cosas que yo me estaba pasando por alto porque pensaba que la magia iba a ocurrir tal y como lo mencionaba Stephen King en su libro mientras escribo. Y no funciona así, mi gente. Yo sí que necesitaba a veces esquematizar ciertas cosas, que esto no implica tener una estructura demasiado rígida, ¿no? Porque pues eso ya es un problema, pero por lo menos tener seguridad en ciertos puntos de la historia, que si bien no tienes todas las respuestas, sabes que va a pasar esto y después poco a poco esas respuestas van surgiendo y le van dando mayor y mayor forma y mayor solidez a la historia, pero ya tienes esos pilares y esos pilares te dan una seguridad que necesitas para entender que esa historia está yendo al lugar por el que quieres que vaya. Entonces me di cuenta de que para mí era ideal hacer una mezcla entre ambos procesos y no despreciar ninguno de ellos, ni esta espontaneidad que debe haber en todo proceso, o sea, una historia en la que todo esté ya previamente hecho y no surjan cosas que como que no controlabas, no sabías que iban a pasar, pero pasaron. O sea, si no pasa eso en tu historia, no está viva, tiene que vivir por sí sola. A veces los personajes dan vuelcos a las cosas que tú tenías planeadas para ellos, y eso es lo genial del proceso. Entonces yo no despreciaría al escritor de Brújula, pero también reconozco que hay un valor enorme en dar orden a las cosas, en dar una estructura, un esbozo, así sea, de cómo quieres que resulten. La estructura a veces puede salvarnos de una improvisación que o bien arruina nuestra experiencia con la historia porque nos damos cuenta de que como que no nos está gustando y a veces la dejamos allí y cambiamos de historia porque pensamos que el problema es de la historia y no. O también a veces nos salva de volvernos escritores improvisadores. Hay gente que dice que es escritora de Brújula y vas a leer lo que escriben y no tiene sentido lo primero que comenzaron a escribir con lo último, y de eso no se trata. Se trata de darle sentido a las cosas por los medios que sean más idóneos para nosotros, y pues para mí fue esta mezcla de ambos tipos de escritores, y los invito a ustedes también a hacerse ese autoexamen, a ver si están bien, se sienten cómodos siendo escritores de Brújula o estructurándolo todo. En conclusión, chicos, no necesariamente estamos obligados a definirnos o bien como escritores de Brújula o como escritores de Mapa. A veces podemos hacer una mezcla entre los dos. Este consejo también está muy relacionado con el que les acabo de dar antes, y se trata de la importancia de escribir las escenas tan pronto como lleguen a nuestra mente, sin mediadores, sin hacer medio un garabato en un papelito. O sea, si ustedes se sientan a escribir y no quieren escribir la escena actual, sino que quieren darle vida a otra, no digan, ay, qué chévere cuando ya llegue esa escena, porque esa sí voy a disfrutar escribiéndola. Ay, pero esta estoy un poco como que no me siento conectado, pero esta otra, Dios, aquí ya tengo todo súper claro cómo es que va a ser. Yo cometía el error antes de esperarme. Después, cuando ya llegaba al momento de esa escena genial, que ya estaba, que me la escribía, pues ya se había perdido la conexión con esos personajes, con esos diálogos y esas ideas que yo tuve tan claros en otro momento. No reduzcamos el proceso creativo a algo lineal, que claro que puede ser lineal, pero si ustedes tienen muchas ganas de escribir una escena, no se contengan, no esperen, porque a veces cuesta mucho escribir ciertas partes y no estamos satisfechos con el resultado porque sentimos que nos forzamos a escribirlas. En cambio, si ya las tenemos escritas y las escribimos con ese apasionamiento, con esa intensidad con las que llegaran a nosotros, el efecto va a ser genial y no va a tener nada que envidiarle a esa escena que pudimos haber escrito según un orden de las cosas. O sea, hay a veces escenas que llegan así, como que se nos ilumina algo, se nos enciende allí, y deberíamos considerarnos muy afortunados de que lleguen
y sobre todo de que seamos capaces de darles prioridad en ese momento, porque ese nivel de inspiración lo merece. No se contengan, chicos, tan pronto como llegue, así sea algo ridículo, así sea algo que ustedes digan, tal vez esto no lo pongo en el libro, pero si están fuertes por algo. Esos son de los momentos más valiosos en este oficio y son celosos, así que consideren darles prioridad. Querer abarcar demasiado, en especial cuando estamos comenzando a escribir o cuando no hemos terminado varias novelas, queremos comenzar así a lo grande, o sea, con bombos y platillos anunciar que hemos escrito una gran obra maestra con diferentes hilos argumentales, diferentes personajes, diferentes tipos de narradores. Y lo cierto es que a veces tenemos que tener la humildad de reconocer que cuando estamos aprendiendo, esto no es lo más recomendable. Esto lo que va a hacer es que nos hagamos un 8 y que probablemente el resultado de todo esto no sea una genialidad, sino una gran confusión. Y yo se los digo como una persona que ha trabajado con muchos autores noveles en los últimos años, y uno de los comentarios generales es que están haciendo algo demasiado difícil. Ellos mismos se están complicando porque a veces creemos que algo complejo equivale a algo mejor. Y lo que yo les digo, chicos, no olvidemos que muchas veces menos es más. Vale más una novela sencilla pero bien hecha que una historia mucho más compleja pero mal desarrollada. Y si no hemos escrito todavía novelas sencillas, o no hemos escrito novelas en absoluto, o apenas estamos comenzando con esto, deberíamos reconsiderarlo. Pongo el ejemplo nuevamente de Stephen King y de Brandon Sanderson. Ellos dos han hablado de historias que ellos mismos tuvieron que pausar en algún punto porque sabían que requerían más de ellos una habilidad superior a aquella con la que contaban en ese momento. Y eso es totalmente sabio. A veces esa ambición de llegar a ser buenos, en vez de facilitarnos las cosas, nos convierte en personas pretenciosas y nos hace olvidar que con nuestras obras, sean bien acogidas o no, lo que estamos haciendo es contribuir a un inmenso océano de historias en el que la nuestra es apenas una pequeña gota. Llegando hacia el final de esta lista, quiero decirles que uno de mis errores, no solo como escritora, sino además como persona, en todos estos años, ha sido cerrarme muchísimo a las lecturas. Aclaro, a las lecturas de otras personas hacia lo que yo escribía. No porque no buscara críticas, sino por miedo, porque era tan exigente conmigo, bueno, soy tan exigente conmigo misma, que para mí las cosas tienen que estar perfectas muchas veces para que yo llegue a mostrarlas. Y ese perfeccionismo es muy destructivo. Pero si he salido de ese perfeccionismo algunas veces es porque me he involucrado en situaciones que requieren que yo salga de él. Si tú eres como yo y ese perfeccionismo te está estancando y haciéndote excesivamente celoso de lo que escribes, o sea que tú sientes que debe estar perfecto para compartirlo con la gente y no te das cuenta de que nunca lo va a estar, de que siempre va a haber opiniones malas y opiniones buenas, entonces yo lo que les aconsejo a todos ustedes es involucrarse en actividades que no les dejen salida de compartir algo de lo que ustedes hagan. Yo, por ejemplo, he estado en un par de clubes de escritura y gente allí te ponen a escribir y pues lo que fue, si es bueno, qué lindo, pero si es malo, pues de malas. Ahí está, tienes que superar ese miedo inicial, pero eso es también lo que poco a poco va a naturalizarlo en ti. Entonces ya no va a ser como que, ay no, qué miedo porque me van a decir que eso es bueno porque yo sé que es malo, sino porque a veces pasa, a veces escribes cosas buenas, a veces cosas malas, y es totalmente válido mostrar eso y no cerrarte. De hecho, creces mucho más si lo muestras a otras personas, no solo por el hecho de recibir críticas constructivas, sino también por el hecho de que te estás retando emocionalmente, de que estás en control de tus emociones. Claro, chicos, estamos en un proceso en el que nunca vamos a dejar de aprender, así que probablemente nosotros mismos en unos años digamos, oh Dios mío, ¿qué escribí aquí? ¿Por qué hice esto? Va a pasar inevitablemente. Entonces sí, chicos, es mucho mejor soltar las cosas. Soltarlas hace que emocionalmente también crezcamos, porque incluso a veces creemos que escribimos cosas malas y lo que hace el público incluso a veces es decir, no, esto de hecho es bueno, es interesante, ¿por qué no lo sigues trabajando? Así que nunca lo vamos a saber, es algo impredecible. Y lo único que nos queda es esforzarnos, por supuesto, por dar lo mejor de nosotros, pero aceptar que va a haber un punto en el que habrá llegado la hora de compartir con el mundo lo que hacemos, y siempre va a haber opiniones buenas y opiniones malas, y siempre va a haber cosas que nos queden por aprender. Una de las cosas que en la actualidad yo más idolatro, o sea, para mí es súper importante esto que les voy a decir, son
las ideas espontáneas que llegan a nosotros y que son muy buenas y que a veces son como colibríes, o sea, los ves un ratico y después se desaparecen y no los volviste a ver, pero tú dices qué hermoso fue cuando lo tuve, y a veces no fui consciente de eso o a veces no lo aproveché. Entonces para mí se ha convertido en una cosa esencial guardar todas las ideas en un mismo lugar. Si ustedes están guardando sus ideas en las notas de su celular, en notas de voz, en un montón de lugares, pero no llega el momento de reunirlas todas en un solo lugar, chicos, es muy probable que esas cosas se pierdan. Y se los digo, o sea, con toda la sinceridad, yo tenía un montón de ideas en un celular que me robaron. Entonces, teniendo en cuenta esas experiencias así, comencé a buscar y a explorar muchas aplicaciones de productividad, de creatividad también, pero las que encontraba, y ya les he hablado alguna vez de algunas de las que he usado, no me daban ciertas libertades que yo necesito en mi proceso. Bocetos, símbolos, referencias, mapas conceptuales o mapas de personajes. Lo que yo hice en esta oportunidad es comenzar a usar una aplicación que me está encantando y que tengo el placer de decirles que está patrocinando este video. Y les estoy hablando de Milanote, que es una herramienta para organizar tus procesos creativos. Te permite centralizar notas, imágenes, videos, tareas y muchísimo más. Así que, gente, vine buscando cobre y encontré oro, porque las posibilidades en esta aplicación realmente son infinitas. Es súper fácil de usar, hay un montón también de plantillas para que no de pronto no se sienta tan perdido y pues le dé como estructura más fácilmente a lo que quiera hacer. Y bueno, actualmente sí le estoy utilizando para mi libro con el Project Plan, que es como el lugar en el que estoy organizando detalles de mi novela actual. Aquí está, esta es la portada del libro, versión cutre, con algunas ideas que tenía. Puedo aquí ir tachando las tareas que yo pongo, puedo poner imágenes, puedo moverlas donde yo quiera, la visión de lo que quiero lograr. Este tipo de cositas a mí me inspiran un montón. No había encontrado yo otra aplicación que te permitirá juntar tantas cosas audiovisuales en un solo lugar. Ya verán a qué me refiero. Aquí tengo el mood board de la portada. Estas son ideas que tengo para la portada del libro. Tengo incluso aquí la paleta de colores, que la puedo ir cambiando según las necesidades. Puedo señalar cosas. Y también tengo aquí el mood board de la novela. Puedo capturar la esencia de la historia visualmente, bueno, estéticamente. Y es hermoso porque puedo tenerlo todo así en un solo panorama, de un vistazo puedo verlo todo. E incluso le he puesto el leitmotiv del libro. Esta aplicación también la estoy usando para crear las fichas de los personajes y el mapa de las relaciones que hay entre ellos, así como las conexiones. Y para ideas rápidas también tenemos esta plantilla de brainstorming, que es para lluvia de ideas. Uno puede poner ahí todo lo que se le ocurra en el orden que uno quiera. Puedo poner enlaces, puedo poner imágenes, videos. Bueno, ya les mostré en el mood board de la novela. Otra ventaja que tiene esta aplicación es que ustedes pueden exportar ese contenido y también compartirlo con un equipo de trabajo que ustedes tengan, o con una persona o con quien ustedes quieran, y trabajar de manera sincrónica. Milanote es una nube, así que puedo guardar las ideas que a mí se me vengan en gana en este lugar y no voy a tener este problema de que me roban el computador o se me pierde el celular y entonces ya perdí todo lo que tenía allí. No, porque voy a poder abrirlo de cualquier otro lugar, incluso desde una tablet. Milanote está disponible gratis y sin ningún límite de tiempo, así que si les ha gustado lo que les he compartido aquí, pueden registrarse usando el enlace que les he dejado en la descripción de este video y empezar su próximo proyecto creativo, organizarlo e inspirarse mucho. Y aquí voy con el último punto: no subestimar la ayuda de la tecnología. Bueno, algunos dirán, no, es que yo soy demasiado a la antigua y me gusta con mi agendita y tal, y eso está muy chévere. A mí también me gusta mucho escribir en agendas, si bien lo del libro prefiero hacerlo con estas herramientas. Pero a lo que yo me refiero más bien es a esas cosas que la tecnología nos ofrece con una facilidad impresionante, que es como por ejemplo la investigación o la inmediatez que nos da el internet para juntar referencias, para encontrar información y para acumularla después, bien sea en un tablero, en un documento. Los escritores de antaño no contaban con esto. Ellos tenían que tenerlo todo manual, y también eso implicaba que se demoraran mucho más investigando y haciendo este proceso como de lectura previa o lectura sincrónica que debe haber mientras uno estaba escribiendo. Así que, ¿por qué no nosotros, que contamos con tantas cosas que nos ofrece la tecnología, vamos a hacerla a un lado? Si todavía no los convenzo, vean otra forma en la que estoy usando la tecnología un montón, es al corregir los libros. La herramienta de lectura de los computadores, creo que ya todos los tienen. Word tiene una opción que es para lectura en voz alta. El hecho de que otra voz diferente a la tuya lea lo que tú estás escribiendo te da un panorama muy distinto del resultado. Al igual que les expliqué con el escritor de brújula y de mapa, nosotros podremos ser
escritores nostálgicos que todavía necesitan cositas como un diario escrito a mano, leer los libros en físico, escribir algunas ideas o poesía así en una agenda, pero también podemos mezclar eso con el escritor más tecnológico, que es el que aprovecha estas herramientas que le ofrece la época en la que ha nacido para que sea como su asistente y para que sea una ayuda muy significativa en su proceso. Y bueno, mi gente bonita, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este videito. Cuéntenme en los comentarios cuáles son esos consejos que a ustedes les habría gustado recibir hace 10 años en cuanto a escritura, o cuál de esos consejos lo han aplicado antes, cuál quisieran aplicarlo. Bueno, todo lo que pase por sus mentes me lo pueden compartir en los comentarios y yo estaré muy pendiente de ellos, sobre todo de los primeros, para darles corazoncito. Si les ha gustado este video, no olviden dejarme sus deditos arriba, suscribirse si es la primera vez que pasan por este canal y quiero formar parte de esta familia de artesanos amantes de la lectura y de la escritura. Por último, quiero enviar un saludo muy especial a mis arcadianos Patreons. Gracias, queridas y queridos, por apoyar este canal. Y sin ser más por el día de hoy, les mando muchos besos, abrazos y nos vemos ustedes y yo en la próxima sesión de Arcade Books. Hasta pronto.